Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy volvemos con la serie de Words of Brandon, en este caso sobre Shinobar. En cuanto a spoilers, ya os dejo claro que puede haberlos de todos los libros publicados del Archivo de las Tormentas. Antes de empezar, para la gente nueva que no sepa qué es una Word of Brandon, son respuestas que da Sanderson a preguntas que le hace la gente en firmas de libros, redes sociales, foros y así. Lo que hago en esta serie de vídeos es recopilar unas cuantas de estas que estén relacionadas con un tema en concreto. Del tema en cuestión de hoy, Shinobar, creo que no hace falta mucha introducción. Hablamos de uno de los reinos de Roshar, que sabemos que cobrará mucha importancia en el quinto libro, ya que parte de la trama va a desarrollarse ahí. Vamos ya al tema. Empezaremos con las Words of Brandon sobre su gente. La primera me ha llamado mucho la atención, pero no me la había planteado y tiene mucho sentido. Para un poco de contexto, recordad que cuando la humanidad llegó desde el planeta Ashin, se asentaron en Shinobar. La web es esta. Yata pregunta si la palabra Shin es una referencia a su origen, es decir, si tomamos del inglés Ashin person, es decir, una persona de Ashin, puede cambiar a Ashin person, es decir, una persona Shin, y si de ahí salió el nombre de los Shin y consecuentemente el de Shinobar. Y Brandon dice que no es específicamente esa transformación de Ashin a Ashin, pero que sí que están relacionados los nombres. Supongo que si conocemos la historia del país en el siguiente libro podremos descubrir cuál es esta relación. La siguiente es sobre su aspecto físico. Clayton Phillips le preguntó sobre el hecho de que muchas veces se nos dice que los personajes Shin tenían ojos grandes y redondos, y si eso significaba que realmente tenían ojos gigantes, o si era cuestión de perspectiva y eran la mayoría de rosharianos que tenían el pliegue picántico, que para quien no sepa qué es ese tipo de ojo que comúnmente en la Tierra vemos en gente de algunos países asiáticos, como Japón o China. Y Brandon dijo que lo segundo, es decir, que la gran mayoría de habitantes de Roshar tienen los ojos con pliegue picántico, mientras que la gente de Shinobar no lo tiene. Siguiendo con el aspecto físico, en 2015, Brandon dijo que los Shin eran más bajos que los Alethi, lo que sinceramente tampoco especifica demasiado, porque los Alethi son exageradamente altos. La siguiente es de 2018, y le preguntaron el porqué de esas diferencias, es decir, si han pasado ya como 7000 años desde que llegaron a Roshar, ¿por qué siguen siendo tan diferentes? Y la respuesta es que los Shin siempre han sido bastante xenófobos, y que no se han mezclado mucho con las otras etnias del planeta, haciendo que sus características físicas no hayan variado demasiado. Sigamos ahora con preguntas sobre su cultura. Esta me parece muy interesante, porque le pregunta por una cosa que dice Seth en Palabras Radiantes, que ellos son los únicos que quedan que recuerdan lo que ocurrió en el pasado. Brandon aclara que no se refiere a las órdenes radiantes, así que se sobreentiende que cuando dice nosotros se refiere a su pueblo, los Shin. Pero lo interesante es esta especificación que dice que es posible que su recuerdo no sea del todo preciso. Es decir, dicho de otra forma, los Shin creen que son los únicos que conocen la historia verdadera, pero es posible que no la conozcan bien del todo. Siguiente, aquí le preguntaron por los idiomas que había en Roshar y si existía algunos que no estuvieran relacionados entre sí, y Brandon dijo que sí, que las lenguas de ese planeta se dividían en 5 grupos, del cual para este vídeo nos interesa este de aquí, las lenguas Dawnate, que tienen sus raíces en el canto del alba. Estas son las que hablan los Parshendi, las que hablan los Comecuerno y, obviamente, las que hablan los Shin. También aclara que pese a que comparten gramática, ha pasado tanto tiempo desde el canto del alba que el vocabulario ahora es muy diferente, pero creo que es un detalle a tener en cuenta para el libro de Viento y Verdad, que cuando Kaladin y Seth lleguen a Shinobar, el primero probablemente no entienda nada de lo que le digan, y sabiendo los xenófobos que son, dudo mucho que se hayan molestado en aprender ya no Alethi, sino cualquier lengua que no sea la suya. Y por último de preguntas sobre la cultura Shin, tenemos una sobre el chamanismo de piedras, algo que se nos ha mencionado varias veces, pero que aún no se ha enseñado nunca. Winespring Brother preguntó si el suelo de Shadesmar, que sabemos que es como de piedra parecida a la obsidiana, tiene algo que ver con esa religión oculto en Shinobar, y Brandon dijo que no directamente, pero sí tangencialmente. Así que imagino que tendremos que esperar a que salga el quinto libro para saber exactamente a qué se refería con esto. Sigamos. Vamos ahora con preguntas sobre el ecosistema de Shinobar.
Como muchos ya sabréis, al estar tan al oeste y además protegido por una cordillera, las altas tormentas casi no tienen fuerza cuando llegan allí, pero en 2015 le hicieron una pregunta con la que especificó un poco más. Y básicamente explicó que llegan tan débiles que es muy difícil de decir la diferencia entre una alta tormenta y una tormenta normal. La alta podría parecer como una de las que tenemos aquí en la Tierra, o incluso más débil. La siguiente pregunta también es sobre altas tormentas, y es que en 2018 Firix Joe le dijo si una gema dejada en una alta tormenta en Shinobar y una dejada en Nueva Natanán, que está muy al este, donde las tormentas tienen la máxima intensidad, tendrían diferentes cantidades de luz. Y Brandon dijo que no, que la intensidad de la tormenta no está relacionada con la cantidad de luz tormentosa que lleva, añadiendo también que hay gente dentro de Roshar que cree erróneamente que sí. Sigamos. Otro punto muy interesante del ecosistema de Shinobar son los animales, y los curiosos nombres que les ponen el resto de Roshar. La primera es sobre los archiconocidos pollos, que es la palabra que usan en Roshar para referirse a los diferentes tipos de ave. Pues en 2014, Brandon confirmó que esto no ocurre en Shinobar, sino que allí se diferencian correctamente. La verdad es que se me va a hacer muy raro escuchar a alguien en el quinto libro decir: mira Kaladin, eso es un martín pescador común. Bueno, sigamos. Esta es una pregunta que me ha hecho mucha ilusión encontrar mientras buscaba, porque es de nuestros amigos Tamara y Ángel de Cosmer.es, que preguntaron a Brandon si había gatos en Shinobar. Él dijo que los ha habido en algún momento de su historia, pero que si los hay ahora mismo o no, es algo que tendremos que descubrir con la salida de Viento y Verdad. Y eso de los nombres no solo afecta a los animales. La siguiente pregunta que tenemos es sobre los vinos, ya que como sabréis, todas las bebidas alcohólicas son llamadas así en Roshar. Pues la pregunta era si esas bebidas eran muy diferentes de los que tenemos en la Tierra, y Brandon dijo que sí, que casi todos eran distintos, siendo, como no podía ser de otra forma, Shinobar el único sitio de Roshar en el que se hace vino de verdad, es decir, proveniente de la uva. Sigamos, ahora vamos con las preguntas relacionadas con los Spren, que para quien no lo sepa, muy pocas veces suelen manifestarse en Shinobar. Aquí tenemos dos preguntas al respecto. La primera es de 2013, cuando Chris King, en una entrevista, preguntó si el motivo detrás de este hecho era que la gente de ahí no creía en ellos, creando un efecto negativo y haciendo que los Spren les costara tomar forma física. Pese a no decirlo directamente, Brandon le dio un rafo, pero le dijo que era una buena pregunta, a la que espero que tengamos respuesta en el quinto libro. La siguiente de este tema me tiene más intrigado, ya que en 2017, en una firma de libros, le preguntaron si los Spren no aparecían por allí porque las altas tormentas llegaban con menos fuerza. Y no solo dijo que no era por eso, sino que además añadió que los Spren no necesariamente no aparecían. Sí, sé que es una construcción de la frase un poco rara, pero básicamente está diciendo que hay algo más, que no es simplemente que no aparezcan y ya. Y finalmente, para cerrar, quería traer una pregunta que creo que es interesante. No es tanto de lore sino más del proceso creativo. En 2018, le preguntaron básicamente que por qué había hecho Shinobar tan similar a la Tierra, y Brandon dijo que era por un par de motivos. Por un lado, porque tener algo similar a la Tierra en un mundo tan diferente daría un contraste interesante, y además ayudaría a explicar por qué hay cosas similares a las que tenemos en la Tierra que no encajan por ecosistema, sin que la gente sospechara del plot twist de Juramentada. Por otro lado, le gustaba jugar con la idea de que en este libro fuéramos nosotros, o al menos los que son como nosotros, quienes fueran los alienígenas, y explorar cómo la humanidad dejaba su huella en este mundo. Y eso es todo por hoy. La verdad es que quiero retomar el formato este de vídeos de Words of Brandon, donde escojáis vosotros el tema, así que os pediría que me dejarais en los comentarios cuál es el que más os gustaría que tocara en la siguiente entrega. Si el que os interese ya está puesto, dadle un like a su comentario y así sabré que queréis que hable de eso. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.